¿Qué tal? Yo soy Elin Cardet y es un gusto tenerte en este canal donde voy a estar entrevistando a personas que han tenido experiencias espirituales, místicas y paranormales. Gracias por suscribirte. Empezamos. El 26 de julio de este 2023, el exoficial de inteligencia David Rush, junto con David Freyer, comandantes retirados de la Marina, y Ryan Graves, ex piloto de la Armada, declararon por más de 4 horas frente al Congreso de Estados Unidos que el gobierno oculta tanto naves de origen extraterrestre como restos no humanos. Legisladores de ambos partidos piden al Pentágono que acabe ya con el secretismo sobre el tema. La noticia le dio la vuelta al mundo, sacudiendo hasta los más incrédulos. Sin embargo, muchas personas llevan años, décadas inclusive, asegurando que no estamos solo en el universo, y más aún que ellos son contactados. Ese es el caso de Sixto Paz Wells, mi invitado de hoy. Sixto es autor de 21 libros y conferencista sobre el fenómeno OVNI, una figura reconocida a nivel internacional. Gracias, Sixto, por inaugurar, de hecho, este canal. Un honor. Muchísimas gracias, Eileen. Sixto, empecemos por estas declaraciones que han sido parte de las revelaciones oficiales importantes en los últimos 2 o 3 años. Cuéntanos, ¿qué te parecieron? Bueno, realmente lo que estamos viviendo es solo la reacción en cadena de una serie de acontecimientos previos. El 5 de marzo del año 2004, un avión C-26 Merlin de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba en la zona de Campeche, en la frontera entre México y Guatemala. Tenían implementado el sistema FLIR de cámara infrarroja para captar la presencia de cualquier objeto que emite calor. En este caso, en esa zona de frontera, son muchas las avionetas del narcotráfico que circulan. Eran entre las 5 y las 5 y media de la tarde, a pleno sol, de tal manera que la visibilidad era perfecta. Cuando de pronto, tanto a través del radar como por la cámara infrarroja, ellos captan la presencia de 11 objetos, uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos. Cuando se ponen a mirar por las ventanillas, pues no registran nada, no ven nada. Sin embargo, el radar sí lo captaba igual que la cámara infrarroja. Durante un mes, la Fuerza Aérea de México estuvo investigando el caso, se tomaron en cuenta los testimonios de los 8 militares que estaban en el avión y contra todo pronóstico, o sea, y contra lo que usualmente ocurre, después de un mes, el gobierno de México, las Fuerzas Armadas deciden entregar las filmaciones y los testimonios a la prensa y le dan la vuelta al mundo, pero siempre de una forma como limitada porque hay intereses creados de ocultar la información del tema ovni, porque el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso sería radical. Sin embargo, México dio el primer paso y dio a conocer esto al mes de la investigación. Eso en el 2004. Recordemos que hay antecedentes previos. En 1999, la Fuerza Aérea de Chile dio a conocer una fotografía tomada por un satélite geoestacionario. Esto es un satélite que tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual siempre se conserva en el mismo punto. El satélite está como por 35.000 kilómetros por encima de la Tierra, entonces muy alto, y toma una fotografía en la vertical sobre la Patagonia chilena y Argentina y aparece un objeto ovalado que se calculó tenía 450 kilómetros de largo. Sin embargo, desde tierra, con todos los radares que tenemos, no lo podíamos ver, no lo podíamos captar. Tenía que estar por encima de este objeto para poderlo visualizar y percibir. La fotografía fue algo espectacular y contaba con el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile. Gracias a esto se supo que 6 años antes, en 1993, el satélite Meteosat sobre el norte de Estados Unidos, el sur del Canadá, había captado un objeto similar, más o menos a la misma altura. ¿Se imaginan ustedes lo que significa para el NORAD, para el Sistema de Control Aéreo de Estados Unidos, aceptar de que existen gigantescas naves alienígenas de 450 kilómetros de largo sobre tu territorio, con todo el gasto que ha supuesto de control aéreo, y no lo puedes evitar? El 2004 se marcó un hito con la revelación de México. En el año 2007, Paul Hellyer, el exministro de Defensa del Canadá, dio a conocer en una rueda de prensa que el gobierno norteamericano tiene en su poder restos de ovnis que se han estrellado y que debería toda esa tecnología darse a conocer porque podría de pronto paliar el problema del cambio climático. Sin embargo, nadie le hizo caso
al ex ministro de Defensa del Canadá, 2007. Entre el año 2010 y el 2011, Julian Assange, del grupo Wikileaks, aquel que liberó más de 2,5 millones de documentos secretos que pusieron en jaque la política exterior norteamericana, pues empieza a liberar los llamados UFO Leaks, que son órdenes ejecutivas para que las embajadas, los consulados, las bases militares en el extranjero, pues tomen sus previsiones con respecto al tema OVNI, informen de todo ello y hasta se sugerían los tipos de raza extraterrestre que podrían estar siendo observados, o sea, como que ya había un conocimiento de todo esto. En el 2013, la CIA dio a conocer la existencia del Área 51. Siempre se habló del Área 51 como un lugar donde no solamente se experimentaba con armas de última generación, sino también que los restos de los ovnis estrellados en diversas partes de nuestro mundo habían sido reunidos. El gobierno norteamericano siempre negó la existencia de esa base, hasta la ridiculizó a través de Hollywood. Sin embargo, la CIA declara que el Área 51 siempre existió. Ese mismo año 2013, Stephen Greer, un médico norteamericano que tiene una agrupación llamada Disclosure Project, comenzó a liberar, o sea, comenzó no solamente a liberar información, sino que organizó una reunión en el Club de Prensa de Washington y convocó a los más importantes investigadores del tema OVNI a nivel mundial. Entre ellos estaba Paul Hellyer, ¿no?, el exministro de Defensa del Canadá. Y el gobierno norteamericano boicoteó, saboteó la reunión, no permitiendo de que las grandes cadenas noticiosas estuvieran ahí presentes y cubrieran la noticia. O sea, seguía habiendo esa política de obstrucción, de ocultamiento de información. Recuerden, para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. En el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Desde cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? Para que existen fronteras si son una coladera. Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad o en narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unan como una sola gran nación frente a los visitantes. Ahora, si nos unimos todos, desaparecen las fronteras. No solamente desaparece el contrabando en las fronteras y se reduce la clase política al mínimo, sino que también desaparecería la deuda externa. No habría quien debiera qué a quién. Entonces se acabaría el control, el poderío del Fondo Monetario, el Banco Mundial y tantos grupos de poder. Se caen Se todos los acabaría la pilares de pobreza en la el mundo. sociedad a nivel mundial, O sea, claro. no, no los pilares de la sociedad, al contrario, lo que se caen son los intereses creados Claro, y, claro. y desaparece la pobreza en el mundo. No, no, seguro, sería Porque maravilloso, pero en ese sentido, pues lo que es gobierno, religión, ciencia, todo eso se iría al piso, ¿no? Es un nuevo sí, paradigma. aparte, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, de los que la gente compra para ponerlos de adorno en la sala de su casa o en un librero, pues tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o de 2 centrales nucleares. ¿O qué pasa si nos hablan de energía libre? O sea, que cualquiera la puede absorber y la puede concentrar. Entonces, ¿qué pasa pues, con todos los países pues, productores de petróleo, de gas y tal? Los que Por tienen otro el lado, control ¿cómo, lo pierden. sí, cómo quedan nuestras religiones? Y los líderes religiosos están en contacto con la divinidad. ¿Por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Tendrían que haberlo sabido, ¿no? Que estaban inspirados del jefe. Ahora, la Iglesia Católica ya ha dado pasos significativos, acortando esa distancia y preparándose para lo que venía. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica, 1999, frente al tema OVNI, es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy.
Qué bárbaro, cómo cambian los tiempos. El 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque o sea, nos recuerda la aparición de la Virgen de Fátima a tres pastorcitos, ¿no? Lucía, Jacinto y Francisco, allá pues en el Portugal, en Poga del Día. Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, astrónomo, científico y sacerdote, a cargo del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, pues él es el astrónomo del Papa, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Dios, eso fue increíble. Salió en primer plano de los periódicos y sin embargo no tuvo la trascendencia de lo que acaba de ocurrir este 26 de julio. Pues ahí no termina todo. En el año 2017, Harry Reid, un senador demócrata de los Estados Unidos, dio a conocer de que el gobierno norteamericano siempre ha investigado el tema. Que no es cierto que cuando se cerró el proyecto Libro Azul ya nunca más se volvió a investigar. No, se ha seguido investigando. Se han gastado más de 22 millones de dólares anuales apoyando una comisión de investigación liderada por un oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del Pentágono, llamado Luis Elizondo. Y desde el 2007 al 2012, una investigación tras la tecnología de los ovnis que se han estrellado aquí en nuestro mundo. ¿Ya? Entonces, es que sí se ha investigado. O sea, el senador no dijo de naves extraterrestres estrelladas, pero sí que se está investigando. Luis Elizondo sí ha hablado del otro. Entonces, en el 2012, Luis Elizondo renuncia a esta comisión porque el gobierno le quitó el presupuesto anual a esta comisión y entregó la comisión y las investigaciones y todo lo avanzado a una empresa norteamericana para que se hagan de las patentes que puedan salir de esta tecnología extraterrestre, el grupo Bigelow, o sea, de entre la gente multimillonaria de los Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Bueno, el asunto es que en el 2017 se denuncia esto y en el 2019 el Washington Post publicó los ovnis existen y no se puede negar. Y hasta la revista científica National Geographic no publicó en primera plana, we are not alone, nosotros no estamos solos, Como una pero aseveración. no como una pregunta, sino como una afirmación. ¿Ya? Entonces, y es que el Senado norteamericano hizo una audiencia pública y encaró a la gente del Pentágono para que liberara información considerada clasificada, y ahí salieron vídeos, fotografías, en donde se ve claramente la persecución de los aviones norteamericanos a los WAPs, a los FANI, a los BETS, a los OVNI, como se le quiera llamar. Al final es lo mismo, a estas naves extraterrestres. Eso en el 2019. En el 2020, en el mes de mayo, el gobierno japonés denunció, y esto apareció en primera plana de los periódicos, que había implementado sus protocolos frente a una posible invasión extraterrestre. Se habían registrado tal cantidad de apariciones ovnis durante toda la pandemia, 2020, mes de mayo, y sobre todo en Japón, que habían tenido que implementar protocolos frente a una posible invasión extraterrestre. Y lo dijo pues, el secretario de Estado del Japón. Es impresionante. Bueno, total que el 1 de septiembre del año 2020, en México se registró una anomalía magnética, parecía una tormenta tropical, que estaba ingresando por el sur de México y avanzó por el territorio, no hubo precipitaciones ni nada. Y en las fotografías por satélite se puede ver que era un objeto en forma como de un engranaje dentado de 300 kilómetros de diámetro. Y meses antes, a fines del mes de mayo de ese mismo año 2020, había aparecido sobre los campos de cereales sur de Inglaterra, donde se han visto ya ovnis imprimiendo en fracciones de segundo figuras sobre los campos de cereales, unos patrones, unas improntas impresionantes, el mismo diseño que había sido hecho meses antes, como anunciando este ovni que iba a hacer turismo por todo el territorio mexicano, ubicándose en la localidad del Cubo, cerca de Guanajuato, México, y después se fue hacia el norte. Un ovni dentado en forma de disco de 300 kilómetros de diámetro. Y eso, 1 de septiembre del 2020. Entre 2020 y 2021, la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando la Tierra a 400 kilómetros de altitud y a una velocidad de 27.800 kilómetros por hora, pues captó, ¿no?,
la presencia de objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo. Y las imágenes, videos, fotografías aparecieron en la página web de la NASA. Y la NASA se excusaba diciendo que no sabían qué era. Pues en el 2021, el gobierno norteamericano liberó otro, o sea, el Pentágono, 144 nuevos casos de interacciones, encuentros, observaciones de militares, no de testigos cualquiera, de militares, de ovnis. Y en el 2022, en el mes de mayo del 2022, 17 de mayo, se hace una nueva audiencia pública y el Pentágono libera 400 casos en donde hasta los acorazados de última generación, como el Russell, tienen ovnis triangulares, piramidales encima de ellos. O sea, una cosa impresionante. Y la conclusión del 17 de mayo del 2022 fue que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones, que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. 17 de mayo del año pasado, no de ahora. Y este año 2023, a fines del mes de abril, el Senado norteamericano pues llamó a los directivos de la NASA para que hagan su descargo, para que digan qué está pasando, por favor, ¿cómo es esto? Y la NASA reconoció entre dientes, a duras penas, que sí, ellos investigan el tema OVNI, pero de forma discreta y que no tienen parámetros para poder entender el fenómeno. En ese momento aparece Sean Kirkpatrick, el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, 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 o sea, dándoles la plana. No, 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 sí sabemos qué son. Son objetos gigantescos en forma de cilindro, ¿no? Que están soltando naves de corto alcance, ya, o sea, o drones en la atmósfera. Y el testimonio de Sean Kirkpatrick tuvo el aval del astrofísico Avi Loeb. Este astrofísico de la Universidad de Harvard que ha declarado abiertamente que él está convencido que los extraterrestres existen y que están visitando la Tierra de tiempos inmemoriales, que todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de la presencia extraterrestre. Y Avi Loeb ha conseguido fondos particulares, porque si fueran gubernamentales no podría decir lo que está investigando. Investigando un ovni que se estrelló en el Océano Índico en el año 2014. Hizo una expedición con fondos privados y otros científicos y han descendido, han hecho inmersión cerca de Papúa Nueva Guinea y han encontrado los restos del ovni que se estrelló. Más de 713 esferas de titanio. Y están pero muy felices los científicos con los hallazgos que han hecho en el fondo del mar. Pues, y ahí viene lo del 26 de julio. Entonces, si te das cuenta, Ailén, es una cadena. O sea, no es un hecho aislado, no, ya venía de antes. Todo lo anterior fue mucho más espectacular que lo que acaba de decirse. ¿Ya? Claro, Claro, el claro. hecho de hacerlo bajo juramento y todo. Pero ya lo anterior también había sido así. Y sin embargo, no había tenido la fuerza. ¿Por qué? Ahora sí el gobierno norteamericano está acorralado. Está obligado a tener que liberar información que será clasificada. Tú sabes Sixto, que entre los días 25 y 26 de marzo del año 89, nosotros convocamos, porque yo formo parte de un grupo de personas que no solamente investigamos el tema OVNI, sino que afirmamos haber tenido la experiencia del contacto directo, ver bajar la nave, ver bajar los tripulantes, incluso ser invitados a subir dentro de la nave. Ahora, de nada serviría tener una experiencia y no poderlo demostrar. Entonces, en marzo del 89, hicimos una convocatoria a la prensa, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo Miami, José Gre, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga del Miami Herald, Gilda Miró de Radio Free de Nueva York y muchos más. Decía, 40 periodistas estuvieron con nosotros y ellos filmaron la nave, ya fueron testigos de un avistamiento anunciado previa cita, ya, a una altura de los 80 metros. Entonces, y ellos me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de 1 hora de duración a nivel mundial. Y cuando ellos llegaron a Miami, les quitaron las filmaciones y les prohibieron a ellos dar a conocer toda esta información. Y Cristina Saralegui, que tenía un talk show muy importante, organiza un evento en el cual me invitaron a mí, invitaron a los periodistas, y vamos a estar todos sentados ahí y vamos a denunciar encubrimiento de información. El año 89 no se pudo hacer el programa, lo increíble. cancelaron. Increíble. Sixto, tú llevas 50 años investigando este tema. ¿Cómo empieza tu vínculo con el tema de los extraterrestres?
Bueno, dicen que lo que se hereda no se hurta. Mi padre investigaba los ovnis antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y sus ratos libres investigaba el tema ovni. Entonces, en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En el año 73, cuando tenía solo 17 años, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Eh, yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica. No conocía nada de orientalismo. Y entonces, acompañando a mi padre, me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó. Y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Y al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el periódico más serio y conservador de Lima, el Diario del Comercio, decía que se había descubierto, a través del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, a través de los radiotelescopios, que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla. Y que esas ondas de radio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces, mi padre organizó una conferencia con la gente de la Fuerza Aérea y un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñañez Aguirre, disertó sobre la posibilidad de existir seres en otros planetas, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros. Podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Estaba con mi papá en esa conferencia, ya tenía 18 años y quedé fascinado. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana, le dije, ¿por qué no intentamos, como jugando, pues a través de las técnicas de la yoga, de la meditación que hemos aprendido, respiración, relajación, concentración y meditación, recibir un mensaje extraterrestre? Nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena intentarlo. Y aquella noche, del 22 de enero del año 74, hace ya casi 50 años, recibimos una primera psicografía, que es el fenómeno de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica e interpreta y siente necesidad compulsiva de redactar, de transcribir lo que estás captando en tu mente. En mi mente me venía la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Y cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morland, ustedes le llaman Ganímedes, una luna de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente me reí pensando que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana, pues me dijeron que ellas habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Al día siguiente repetimos el experimento un grupo de amigos, de unas 20 personas, y nuevamente recibí un mensaje, lo cual me sorprendió, y le pedimos una prueba. Entonces se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, en el Perú, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Ya sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. La ventaja de tener un padre astrónomo es que él te explica todo lo que puedes ver en el cielo. Refracción de luz, inversión térmica, nubes caprichosas, el movimiento real, el movimiento aparente, las constelaciones, bueno, todo lo que puedas ver en el cielo, ¿no? Satélites. Entonces estábamos ahí desde el día anterior, llega el día de la cita, la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas y comenzó a ir descendiendo en dirección hacia nosotros. Llegó a colocarse, calculamos una altura de unos 80 metros, y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un objeto en forma de disco o luz de multicolores, y todos, muertos de miedo en ese momento, hemos captado en nuestra mente que nos decían que no bajaban, cuando estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo, un lugar. Meses más tarde, la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. Realmente increíble. ¿Y has tenido experiencia entrando a la nave o yendo a Natural, otros sí, lugares? naturalmente que sí. Este, un mes antes de que la nave aterrizó en julio del 74, pero un mes antes, el mes de junio, los extraterrestres nos citaron al desierto. Íbamos una o dos veces al mes. Y ya no era solo yo el que recibía los mensajes. Éramos alrededor de 8 personas, entre chicas y muchachos,
Ya no solamente era un ser llamado Oxal, aparecían otros como Culba, Zampiaca, Anitat, Met, Regesun, Antarel, Osim, ¿Y cómo Jabel, o lucían sea, diversos, físicamente? pero bueno, en ese momento, como te digo, solamente veíamos la nave y salíamos al desierto y teníamos avistamiento. Pero ya en el mes de junio, pues ellos nos citan para que vayamos solo 7 personas. El grupo había crecido mucho en muy poco tiempo. Ya éramos como 60 o 70 personas. Entonces vamos al desierto, inexplicablemente íbamos solamente 7 personas, pero nos citaron solo a 7. El grupo muy grande, pero metieron solamente el grupo de 7. Digamos estas 7 personas y de pronto aparezco delante de todos los compañeros, o sea, una inexplicable teletransportación. De un momento a otro aparezco ya en el lugar al que queríamos llegar, ya, y no sabía cómo había aparecido ahí, quise volverme, y veo que detrás de la colina hay un domo luminoso, ya, entonces me fui hacia allí, y de pronto veo que del domo de luz sale la silueta de una persona, ya, eh, aspecto humano, o sea, cabeza, tronco, extremidades, con el brazo levantado y hasta por 3 veces me insistieron que me acercara. A mí me agarró un miedo tal que no me atreví a acercarme. Pues cuando ya vi que esa silueta se perdía en la luz, traté de hacer lo imposible para acercarme y a una altura, unos 400, 500 metros, había un objeto en forma de disco. Entonces dije, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Y al entrar dentro de la luz, sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de 1,80 m, un poco más alto que yo, robusto, corpulento, hacía un físico culturista. Un rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente cada vez que recibía los mensajes, como si fuera un patrón de sintonía. Cuando años después tuve la oportunidad de estar en China, en Tibet, en Nepal, pues, y en la India, pues en las estupas, los ojos de los bodhisattvas, eran exactamente los ojos que tenía Oxal. Me pareció increíble. Bueno, el asunto es que tenía poco pelo, pero el lacio que le caía tras los hombros, y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Sin embargo, yo le captaba con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo le acompañaría a Morley, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. El tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví había pasado solamente 15 minutos. Casi por inercia lo he seguido y a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur del Líbano. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos, y ocupando unas 15 a 18 veces más grande de lo que nosotros veríamos al Sol, es el planeta Júpiter. Entonces era algo extraordinario. Yo podía respirar. Y él me dijo de que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas. Y que que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso hace 50 años atrás era ridículo, hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como lo de la Tierra debajo del hielo de la superficie. En Internet hay mucha gente, pues, se considera detractora mía, ¿no? Que dice que pues, soy un charlatán porque repito siempre lo mismo. O sea, si narro la misma historia miles de veces, tiene que ser siempre el mismo relato, no lo puedo variar. Y entonces tiene su ventaja también el que te acusen de que eres muy repetitivo y que siempre dices lo mismo. Porque con el paso del tiempo, todo lo que se ha afirmado se ha ido corroborando. Entonces, en el 2015, el telescopio Hubble detecta océanos tan grandes como el de la Tierra, y entonces tú no estás adaptando el discurso en función de lo que se va Claro. descubriendo. Y no es Sixto, lo cuéntame, mismo que cuéntame se un ha poquitico venido más. diciendo y está publicado en 21 libros. Cuéntame un poco más de cómo viven ellos, cómo es su sociedad, cómo se ve el ambiente allá. De todas maneras, Belén, fíjate que estamos hablando de una colonia de vida artificial, no es lo mismo que cómo viven ellos en su planeta. Entonces, allí lo que pude ver fueron grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos. Y dentro veía cultivos hidropónicos y aeropónicos. O sea, sobre unas rejillas, las plantas, un líquido con todos los nutrientes, y plantas suspendidas en el aire
¿ya? Con una especie de tubitos de luces, como si fueran las luces de Navidad, transmitiéndole todos los nutrientes que necesitaban las plantas. Estoy hablando de hidropónicos y aeropónicos hace 50 años atrás, eso está publicado también. Eh, Pude ver un estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deportes de competencia, sino una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva, era lo que veía a ellos practicar. También algo muy parecido como lo que pude ver en China, ya, pues muchos años después, o sea, en su parque público, lo que la gente hace los fines de semana. Total que me llevaron a un museo de arte, pude ver lo que eran las expresiones de arte para ellos, se acercaban mucho realmente al impresionismo nuestro, habían también eh, formas de la naturaleza que ellos consideraban muy artísticas, que habían sido reproducidas o simplemente habían sido extraídas y colocadas allí. Me llevaron a una construcción en forma de cono truncado y en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Digo, de pantalla de gas, ahorita le diríamos una pantalla holográfica, en ese entonces no había esos términos técnicos, pues. Entonces, en esa pantalla pude ver una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro en la Tierra. Y ellos decían de que el ser humano tiene un potencial psíquico muy grande. Realmente vivimos ignorantes de nuestra potencialidad. Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear un estado mental colectivo positivo y podemos cambiar cualquier cosa. Que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. El problema es que las cosas están dadas en la tierra como para deprimir a la gente, para angustiarla, asustarla, o sea, contagiarla de la enfermedad más contagiosa, más destructiva, peor que el SIDA, que el cáncer, el COVID, es el pesimismo, la depresión, la El negatividad y el miedo. miedo. Y entonces eso está atrayendo la posibilidad de que más de un asteroide pudiera chocar contra la Tierra en el futuro. Pero no tiene por qué pasar, nosotros podemos evitarlo. Necesitamos a la suficiente gente para revertir ese tipo de cosas. Y si funciona. Bueno, también lo que veía es que cada 26.000 años llega a la Tierra un rayo sincronizador, un pulso proveniente del centro de la galaxia. Según los científicos, en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, pero según los extraterrestres, pues desde ese centro galáctico se emiten pulsos de luz violeta que llegan cada 26.000 años y son los verdaderos responsables del cambio climático. Eso lo dijeron hace 50 años atrás. Hace 26.000 años atrás los mamuts murieron congelados súbitamente, a pesar de que eran mamuts lanudos, porque hubo un drástico cambio climático. En aquel entonces no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero. Entonces, según los extraterrestres, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa es de origen cósmico. O sea, ya estamos Y en este otro 26.000 años. ¿Qué se espera entonces para la Tierra? Hay diferentes posibles futuros. bueno, precisamente el 21 de diciembre del año 2012 se cumplía un ciclo de 26.000 años, por lo cual todo lo que está pasando es que es gradual, ¿no? Pero hay un momento álgido en donde con mayor intensidad llega ese pulso de luz violeta. Y fue el 21 de diciembre del 2012. Ahora, como te digo, decir eso hace 50 años era tonto, ridículo. Sin embargo, en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia y se le calculó un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y en documentos oficiales de la NASA, ¿no?, que se han mantenido en secreto sobre el cambio climático, dicen que al parecer podría ser esa radiación de origen cósmica la verdadera responsable del cambio climático. Bueno, vamos a ver qué nos espera entonces. ¿Quiénes entonces somos los seres humanos? O sea, el universo está poblado por diversas razas. ¿Quiénes nos creó y dónde tal vez está Dios en todo esto? Bueno, Dios está al principio, en el medio y al final. Los extraterrestres dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. El universo siempre existió, ahí estuvo Dios. El universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, y toda una singularidad. Es como cuando tú tienes un programa en la computadora, ¿ya? Y para activarlo tienes inmediatamente que tocar una tecla o ordenarlo. Entonces alguien lo ordenó. Esa conciencia universal, esa fuerza superior, a falta de una mejor definición, es Dios. Dios, según ellos, es incomprensible, inconmensurable, inabarcable. Es el inmanifestado. Toda definición de Dios es una negación de él. Pero que existe es una cuestión de lógica y sentido común, según ellos. Ahora,
Eh, Ellos lo que nos dicen es que el universo ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la primera ni será la última. Y que eh, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una en cientos de miles de millones de galaxias. Nuestra galaxia, junto con otras galaxias, gira en torno a una galaxia central, la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, que está como a 2 millones de años de distancia. Y hay muchas civilizaciones que están mucho más avanzadas que nosotros, otros están igual que nosotros y otros en inferioridad de condiciones. Solamente nos pueden visitar aquellos que están más avanzados, porque los que están igual que nosotros en inferioridad de condiciones Claro, no. todavía no pueden salir de su entorno. Ahora, hay razas de aspecto zoomorfo, o sea, que parecen animales. Bueno, todos somos animales, pero parecen animales, o sea, seres con apariencia de peces, con apariencia de anfibios, de reptiles, de aves, aviares, los hay con apariencia de felinos, hay seres como de apariencia de insectos, seres de energía que ya ni corporea física tienen, hay otros que son seres humanoides, o sea, de cabeza, tronco, extremidades, algunos de 4 metros de altura y otros de 10 centímetros, los hay con pelo, sin pelo, azules, rojos, blancos, amarillos, negros, grises, verdes, de todos los colores que te pueda uno imaginar. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente por distinto. Entonces, si no tienen la apariencia, la asumen algunos. Y otros evitan el contacto porque saben que va a haber rechazo. ¿Por qué no han llegado ya masivamente? Supuestamente están allá arriba, nuestros radares no los pueden captar. ¿Por qué ya no han hecho un contacto más allá? Porque si esa es la realidad en el universo, ¿qué importa que se caiga la política, las fronteras? ¿Qué importa, no? O sea, a nivel, en una Eh, te, visión te magna, cito ¿no? una, Macra. y te cito un ejemplo. Cuando uno es niño, tus padres entran a tu habitación, se sientan en tu cama, te leen un cuento, te visten de acuerdo a tu edad, te alimentan de acuerdo a tu edad. Pero cuando tú vas creciendo, cierras la puerta de tu habitación, no permites que entren, te molesta que te digan qué comer, cómo vestirte. Y un momento en el cual probablemente piensas tú que tus padres, de haber sido casi Dios encarnado en la tierra, porque ya tan grandes, tan sabios y todo, ahora piensas que no saben nada. Cuando llegas ya a la juventud te das cuenta de que tus padres sí sabían bastante, ¿no? Entonces comienzas a valorar las cosas. Entonces la humanidad se encuentra en una adolescencia precoz y ellos no tienen temor de que nosotros les podamos hacer daño a ellos. El temor de ellos es que ellos nos podrían hacer daño a nosotros defendiéndose de nuestra agresividad. Que su sola presencia podría ser el detonante de nuestra propia autodestrucción. Entonces, como nos conocen mejor que nosotros a nosotros mismos, guardan las distancias en la actualidad. En el pasado la relación ha sido muy directa. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan dioses, envió a los dioses o ángeles. Pero la relación era muy directa. Ahora no. Sin ¿Y qué embargo, pasó? hay ¿Por qué se rompió esa manifestaciones. comunicación directa? Es como te decía, porque estamos en una adolescencia precoz, pues. En el adolescente cierra la puerta y no quiere que los padres entren en el cuarto. Y no quiere siquiera que estén en su vida. ¿Ya? Entonces, sin embargo, tú recordarás que en septiembre del año 89, y como parte de la política del Glasnost, la política de transparencia informativa de la perestroika, pues la agencia TASS, la agencia oficial soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer, informó que un ovni había aterrizado en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronezh. Y los niños se acercaron al ovni y vieron bajar unos seres muy altos, como dos robots y una persona, ya interactuaron con los niños. Y un niño se puso nervioso y comenzó a correr y todo. Entonces uno de ellos le apuntó con una linterna y el niño quedó inmóvil hasta que se marcharon y el niño se recuperó y no pasó nada. O sea, no lo desintegraron ni nada, simplemente vieron que el niño realmente estaba en peligro por su mismo nerviosismo y todo, simplemente lo inmovilizaron con el haz de luz. Y eso lo dio a conocer la agencia TASS. ¿Y cuál fue la respuesta de muchos medios de comunicación en Estados Unidos? Es una noticia inventada seguramente para atraer turistas a Rusia. Por favor, ¿cómo puedes decir eso? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes nos creó a nosotros, a los humanos? Bueno, primeramente, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones.
Tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico, denso material, un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico y al cabo de 3 días, lo normal, se muere el cuerpo astral, que es el cuerpo de emociones y deseos, y se muere también el mental inferior. El carácter y la personalidad mueren contigo. El ser humano es como un actor de una obra teatral. Termina la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminada la obra siguieras creyendo el personaje? El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial, la telepatía, clarividencia, premonición, todas las facultades, y muchas. Después el quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas. Porque según los extraterrestres, nosotros todos estamos sujetos a la reencarnación, a las vidas sucesivas. Así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, o la vida, la naturaleza, la esencia, como le queramos llamar, el profundo, el absoluto, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. En los colegios hay alumnos aventajados que en un solo año escolar pueden hacer varios grados. Hay quien requiere un año por grado, lo normal, y hay quienes repiten muchas Y veces el grado. repiten. Pues hay de todo. Entonces, el sexto vehículo es el espíritu, la conciencia. Y el séptimo vehículo, nuestra esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material. Pero más allá de la octava dimensión, o sea, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son ni extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres. Estos ultraterrestres son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental, que está entre la octava y la 10ª dimensión. Y de la 11ª dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. El universo espiritual ha creado al universo mental. El universo mental ha creado al universo material. O sea que Dios no nos ha creado a nosotros directamente, y a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Helen, los resplandecientes, los hijos de Dios. Una categoría de seres, lo que nosotros conocemos como los arcángeles. Ahora, es como decir, eh, mis padres me han engendrado, pero no por eso soy menos hijo de Dios. O sea, Dios no agarró con sus manos y me hizo en taller de alfarero, ¿ya? No, simplemente a través justamente de la relación de mis padres, así yo, pero igualmente me siento realmente un hijo de Dios. Entonces, realmente el hecho de que hayamos sido creados por estas entidades nos recuerda que originalmente el pueblo de Israel no era un pueblo monoteísta, sino monólatra. Reconocía la existencia de muchos dioses, pero hablaba de un dios principal llamado Elión, el absoluto. Por eso encontramos nosotros, pues tanto en Isaías como en los salmos de la Biblia, por ejemplo el Salmo 48, versículo 2, que dice, Elión se alza en medio de la asamblea de los dioses, en medio de la asamblea de los dioses juzga, en el monte Safón. Ya antes de que se fueran al monte Oreb, ya hacía muchos siglos antes, todos los pueblos se reunían al pie del monte Safón, donde se reunía Elión y los otros dioses. ¿Ya? Ahora, es que no son dioses, pues, ni Elión tampoco era dios, o sea, Dios está por encima de esto. Se confundió a los extraterrestres con dioses, ¿no? Yeah. O sea, porque ni siquiera tampoco eran los verdaderos padres creadores del universo material. Entonces, y realmente todo esto lo que demuestra es que existen muchas jerarquías, pero hay una fuente primordial que incluso también es aceptada por los estados. Y eso es lo que llamamos Dios. ¿Se puede juzgar entonces de que este universo universal, por lo menos salió mal? No, para nada. En el sentido de que hay maldad, que tal vez hay seres extraterrestres buenos, pero tal vez hay los que no son tan buenos. Cuando miramos la humanidad, eso vemos todas las guerras y todo lo... Eso se llama libre albedrío. Ya tú puedes hacer las cosas bien, pero también las puedes hacer mal. Tú puedes procurar el bien común y cuando llueve todos se mojan, también te beneficia. O puedes buscar tu propio beneficio a costo de los demás. Ya,
podemos llamar eso maldad, ¿ya? Egoísmo, ¿ya? Pero es una opción. Y hemos venido aquí para eh, llevar a la práctica, como parte del proceso de evolución de la conciencia y de crecimiento y desarrollo, libre albedrío. ¿Ya? Entonces, no ha salido mal, es parte de las reglas de juego. ¿Ya? Pero de alguna manera Además, nosotros nos olvidamos de quiénes éramos, ¿no? En ese sentido, estos seres con claro, unas claro que sí. capacidades. O sea que cómo se puede mantener el Salimos de la libre fuente. albedrío si como que nos engañaron o se nos ocultó, vino un velo sobre nosotros. Claro, mira, nosotros salimos de la fuente como chispitas y debemos volver a la fuente como soles generando luz propia o como el centro de una galaxia o algo por el estilo. Eh, naturalmente, para poder entender la misión o la evolución de la humanidad aquí en la Tierra, tendríamos que tener acceso al plan cósmico. Yo les recomiendo que entren a mi página web www.sixtopaswells.com y ahí van a encontrar el plan cósmico, lo pueden bajar, es de libre acceso. Ya en el plan cósmico se explica por qué la Tierra, por qué la Tierra es el escenario de la llegada de tantas civilizaciones extraterrestres, porque hay una cuarentena planetaria en la cual no cualquier civilización puede ingresar. Y cuando alguien trata de ingresar no con buenas intenciones, es derribado, como el caso del ovni de Roswell, que el 2 de julio del año 47 se estrelló a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en la finca de un granjero Buck Racer, ¿no? Entonces, ¿por qué ha habido naves que se han estrellado? O sea ¿Ya? que nos Porque han están sido protegiendo derribadas, otras naves. porque hay otras naves que nos están protegiendo. Ya. Y el problema no es lo que vienen de afuera, el problema es los que ya están aquí adentro. Eh, precisamente hace 26.000 años los nuestros, según los extraterrestres, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los Oriones eran seres de 3 metros y medio de estatura con cola con aspecto de reptiles, mientras que los pleiadianos eran seres de aspecto humanoide, como si fueran nórdicos. Y los seres de Orión, o sea, estas civilizaciones extraterrestres en contacto con nosotros, ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Pero ya en contacto, reitero, con nosotros, las emociones, las pasiones los afectan gravemente, a tal punto que algunos de estos seres se hicieron adorar como dioses y hasta tomaron pueblos completos como sus feudos particulares. Con ego y Y todo. terminaron hasta peleándose entre ellos, a pesar de que habían sido enviados como para que cuidaran el jardín de infantes nada más. ¿Eh? Entonces, un momento en el cual los Oriones consideraron que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles. Podíamos poner en peligro el orden cósmico, éramos muy curiosos, éramos potencialmente superiores a ellos. Es un poco lo que se menciona en el capítulo 11 del Génesis, cuando dice de que una época en que el ser humano hablaba un solo idioma, ya habíamos desarrollado la telepatía, ¿no? Hablando la piña. Y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. No precisamente pues, un zigurat tipo la Torre Babel o una pirámide, sino todo un sistema filosófico, moral, ético, ¿ya? Que nos permitía saber de que vivimos una especie como de laboratorio de experimentación. Entonces, tuvieron temor de nosotros y nos resetearon, nos hicieron olvidar todo lo que habíamos avanzado hasta aquel entonces, lo que menciona el capítulo 11 del Génesis. Entonces, los seres de Orión hicieron sabotear, boicotear a la humanidad, incluso acabar con nuestro mundo. Y los pleiadianos sacaron la cara por nosotros, habían desarrollado un nivel de empatía, de afinidad con el ser humano, y luchan contra los Oriones, y esas guerras cósmicas, las llamadas guerras de Orión, es lo que vemos nosotros en los mitos y leyendas como De la India, la guerra de ¿no? los Los libros famosos. del Mahabharata, el Rigveda, ¿no? Las guerras cósmicas, o en la mitología griega, ¿no? La guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Te puedes ir al lugar más extremo del planeta, te vas a Australia, y los anángulos aborígenes australianos de la zona central de Australia te cuentan la historia de los Wajima, o sea, de los seres del cielo, y las guerras del cielo, en donde los hombres serpiente venenoso fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. Es el segundo monolito más grande del mundo que se encuentra ahí en Alice Springs, en el centro de Australia. Entonces, realmente un grupo de extraterrestres fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí, quedaron atrapados en este mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos.
Los manipulan unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, ubicándolas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música. Y a través de ellos trata de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Ahora, frente a esto, ¿qué han hecho los buenos para echarnos una mano? Pues han enviado un grupo de interventores, de instructores extraterrestres, que descendieron el desierto del Gobi en la Mongolia, hace unos 12.000 años atrás, y reclutaron a gente de la propia tierra, gente muy espiritual, muy elevada, diversas escuelas, filosofías, provenientes de algunas civilizaciones, para que conformen lo que se llama la Gran Hermandad Blanca en los retiros interiores. Y ellos son como el contrapeso de ese gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Pero ahora quien tiene que inclinar la balanza hacia la luz somos nosotros. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros los humanos, ahora que hablas del fin de un ciclo de 26.000 años y de grandes cambios, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, precisamente se había anunciado, se había malinterpretado la profecía de los mayas, se había dicho que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar que iba a freír al planeta Tierra, ¿no? Que se venía el fin del mundo y todo. Los mayas nunca dijeron eso, ¿no? Simplemente hablaban del final de un ciclo cósmico, nada más. Pero total que el 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos, ¿ya? O sea, cientos de miles de personas, pero también llegamos a ser millones de personas los que nos juntamos ese 11, 11, 11. El número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que usar el valor, hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza, de forzar las cosas. Pues la gente se unió, ya, oró, meditó, y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. Lo que había anticipado la NASA ocurrió. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo y un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico, así que hemos tenido buena suerte. ¿Por qué? Porque ellos no pueden cuantificar la masa crítica, el que tanta gente se una con una misma intención. Para que veas que el efecto residual de la masa crítica siguió actuando, durante todo el año 2012 hubo más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Solamente 1.000 personas, menos de una persona por sismo. Pero no puede ser. En el terremoto de Haití de enero del año 2010 murieron casi 300.000 personas y fue grado 7. Muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7. ¿Ya? ¿Cómo puede ser que haya muerto 300.000 personas y aquí 1.465 sismos y hasta de 8,6 grados solamente te murieran 1.000 personas? Reitero, el efecto residual de la masa crítica no impidió que los acontecimientos sucedieran, pero sí hizo que fueran menos traumáticos. Entonces hay que unir a la gente, no hay que separarla, no hay que enfrentarla. Tenemos que unirnos todos, independientemente de las religiones, de las escuelas, de las filosofías, hay que buscar la unidad en la diversidad, buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa. Lo que nos separan son las formas, los esquemas, las estructuras. ¿Y crees que el ser humano lo logre? Que nos unamos todos Naturalmente que sí. en una energía positiva, vibrar positivo. Si lo conseguimos el 11 del 2011, logramos evitar que una tormenta solar nos friera, el resto es verdura. Ya, o sea, optimista. Última pregunta, que se nos Totalmente. acaba el tiempo, se me ha ido rapidísimo y gracias nuevamente por aceptar esta entrevista. ¿Puede cualquier persona tener este tipo de experiencias de contacto? Claro que sí, porque depende más de ellos que nosotros. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el tema del ridículo, el desprestigio, no lo va a contar? O una persona que vive la experiencia y como la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hacen uno olvide experiencias traumáticas, hay gente que por el miedo simplemente lo olvida y ni siquiera está consciente, solamente consciente del missing time, ¿no? Del tiempo perdido, del momento de su vida que no recuerda qué le pasó. ¿Y qué consejos Pero eso tienes no para quiere las decir que personas uno que no están pueda predisponerse. interesadas? ¿Qué O consejos sea, le cualquier persona que das? esté interesada y pone en práctica lo que nosotros hicimos, también podría llegar a predisponer la experiencia del contacto. Ya, ellos generalmente toman la iniciativa, pero también tú puedes predisponer. Bueno, Sixto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Pudiera continuar con 1000 preguntas que prácticamente no logré preguntarte todas las que tenía, pero gracias. No, gracias a ti, un placer. Y bien, y gracias a todos ustedes por haberse unido en este programa. Buen día.